Me apuesto lo que quieras a que lo primero que haces cada mañana es presentarle tus respetos al espejo. Expones tus inseguridades para que las alimente con detalles imperceptibles que nadie más ve, pero que él te ha enseñado a magnificar hasta la obsesión. Un ritual moderno donde tú eres el sacrificio ante un dios siniestro que compraste en IKEA por 7,99. Hemos llenado nuestro mundo con infinidad de reflejos, en ascensores y salas de espera. Ídolos menores que parecen por sorpresa en la carrocería de un coche negro o en los teléfonos cuando los apagas, esperando para que jamás olvides cómo te ves, quién no eres y desde luego quién no llegarás a ser. Lejos quedaron aquellos tiempos en los que conocíamos más la cara de los demás que la propia, cuando no había espejos, ni pantallas, ni escaparates, y para vernos teníamos que buscar nuestro reflejo en los ojos de otro alguien. Pablo, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí. Y además me gusta mucho una frase que has dicho, que es lo de vernos en los ojos de otro alguien, porque la palabra pupila es el diminutivo de pupa, que es muñeca en latín, que significa es como muñequita, porque cuando nos miramos en los ojos de otro alguien vemos como una pequeña versión de nosotros que es como una muñeca y de ahí viene pupila. Son espejos esas pupilas, pupilas, ¿no? efectivamente. Cualquiera diría que lo he escrito a propósito y todo. Fíjate. Ya, tú también escribes cosas muy a propósito, con mucha cabeza, y además creo que tienes algo nuevo pensado. Pues sí, porque es una nueva temporada y yo quería tener también una sección, una segunda versión de una sección mía. Entonces, esta vez vamos a hacer un tribunal de los inventos. Vale. Porque con los espejos era un poco difícil elegir a alguien que fuera como el inventor de los espejos, porque son muy antiguos principalmente. Claro. Pero si te parece, vamos a dar comienzo a la primera sesión de este tribunal de los inventos. Atención, todo el mundo en pie. Da comienzo la sesión de este juicio a los espejos. Hoy, el Tribunal de Serendipias decidirá si este invento merece ser salvado o, por otro lado, debemos condenarlo. Pueden sentarse. Por favor, empiecen con las alegaciones. Así que vamos a juzgar a los espejos para ver si nos gustan o no nos gustan en Serendipias. Vas a seguir tu tendencia. Antes era criticar a gente, ahora es... también objetos. Vale, pero criticarlo tanto como yo en la intro vamos a ser más moderados. Sí, porque me parece un poco injusto, la verdad. Venga. Vamos a también defenderlos. Pues vamos, ¿qué tienes pensado? ¿Cómo se enfoca esto? Pues vamos a empezar con preguntarle a gente cuál es su opinión con respecto a los espejos. Un sondeo, muy bien. Eso es. ¿Qué te parece el invento de los espejos? Es importante porque es de la manera en la que no sales a la calle como una defesio, que es interesante eso. Pero también está el otro lado de que te va a confirmar los días malos. O sea, si estás feo, ya lo ves. Creo que es un invento, si es que se puede llamar así, increíble. Me flipa mirarme en cada superficie que sea mínimamente respetable y la verdad es que me parece un ideón el poder, no sé, hacerte el eyeliner, imagínate, sin espejo, sería imposible. Así que para mí, vamos, un 10 de 10. Yo considero que son muy útiles para saber simplemente si te pega la ropa o cómo vas, pero también son una rayada. Yo nunca entenderé por qué hay veces que yo no estoy enfrente del espejo y sí que me veo en el espejo. A mí solo me parece bien para afeitarme, para el resto me da igual porque prefiero no mirarme. Claro, es cuestión de no cortarse al afeitarse. Sí, ojo, que no es poco importante esto. Es importante, es un buen punto a favor de los espejos, pero has traído algo un poco más fino, ¿no? Sí, hemos elaborado un poquito más las respuestas también. Venga, has tenido también tiempo, hay que ser justo. A mí me han gustado mucho las respuestas Sí. Claro, del sondeo. Tener tiempo para prepararlo pues tiene estas cosas. Es verdad que una cosa que han dicho, que creo que podemos empezar con esta como cosa mala y que también se ha mencionado en la intro, es el tema de la dismorfia corporal, que de hecho yo he conocido un caso de una persona en la que tuvieron que quitar todos los espejos en su casa porque una persona tenía una anorexia terrible y no podía verse en un espejo. Claro. Entonces, dismorfia corporal, que por ponerlo en palabras llanas, es cuando te ves en un reflejo pero no acabas de reconocer el cuerpo, al menos que otros ven. Eso es. Te ves alterado, ya sea porque te ves menos fuerte, con más peso o incluso con proporciones que no son del todo reales. Claro, efectivamente. Uh-huh. Sí. De hecho, un poco en esa línea, el tema de los espejos que se utilizan para deformar imágenes también se han utilizado en modo para el bien.
Por ejemplo, en las típicas ferias antiguas de curiosidades, como los que había en el Callejón del Gato y todos estos, pero también dirigiendo la luz un poquito menos, o deformando la imagen un poquito menos, es como se utilizan en los telescopios modernos, los telescopios de espejos. Lo que hacen es concentrar la luz utilizando los espejos en un punto más pequeño para aumentar el brillo de los objetos. Entonces ahí uso bien de los espejos. O sea, toda la astronomía dependería de, al menos por lo una menos buena parte. En el espectro óptico, claro, sí. Dependería sí. de esos espejos. Si los condenamos, nos quedamos sin telescopios de aficionados. Por lo pronto, bueno, y profesionales. Que sí, pero como profesionales están los radiotelescopios claro, también. Sí, no he pero visto dejaríamos todavía... a Laura sin trabajo, por ejemplo, que le viene regular, la verdad. Por ejemplo. Cuéntame, esto por ahora son argumentos bastante a favor en general, salvo lo de la dismorfia, que tengo que reconocer que una de las cosas que a mí me genera terror de volver a la casa en la que vivía mi abuela es que al final del pasillo hay un espejo que por el paso del tiempo se ha visto totalmente deformado. Es imposible mirarte en ese espejo sin replantearte la vida, te lo aseguro. De hecho, otra cosa bastante útil que se hace con espejos, es verdad que suele hacerse con placas metálicas, pero que son reflectantes, o sea, son espejos, son hornos solares que dirigen toda la luz a un punto muy concreto y eso permite calentar comida, y hay hornos de campaña de supervivencia que están basados en este principio y son tremendamente baratos de hacer y se puede cocinar perfectamente. Puedes alcanzar temperaturas de 150 a 160 grados sin ningún problema, incluso en un día soleado. Vale, o sea, si hay otro gran apagón, podríamos seguir cocinando gracias a los espejos. Bueno, pues un puntito. No me parece un punto que juegue demasiado a su favor todavía en este tribunal que hemos montado, pero bueno. Y otra que a mí me gusta muchísimo es utilizar los espejos para reflejar una luz y medir con cuánto desfase se ha reflejado. Y eso nos sirve para medir una distancia. Vale. Estos son los interferómetros. No nos vamos a meter a explicarlos porque es un jaleo, pero nos sirven para medir con mucha precisión distancias muy pequeñas y distancias muy grandes. Por ejemplo, la distancia entre la Tierra y la Luna se puede medir utilizando un láser muy potente, lanzando el láser hacia unos espejos que se han situado allí en una de las primeras misiones Apolo, y medir de vuelta, mides el láser de vuelta y podemos medir la distancia a la que está en cada momento. Pero ¿cómo de potente estamos hablando? Sí, no. En casa no lo puedo hacer. No. Vale. Parece un cañón en realidad. O sea, el que yo he visto que vale para esto mide como 1,5 metros, una cosa así. Pero se puede hacer. Pero se puede hacer. O sea, si tienes el presupuesto para comprarlo, puedes hacerlo en casa. Bueno, pues entonces nos dice la distancia de la Luna, por ahora. Nos ayuda con la astronomía en general, que un poco redundante el asunto. ¿Qué más cosas hace? Pues cosas malas, que efectivamente teníamos que traer alguna. Claro. Es verdad que es un espejo, pero no es un espejo. Los que son espejos que es de una sola dirección. En plan, que en esta sala tengamos un cristal que parece un espejo y que por el otro lado nos estén viendo. Esto en dependencias policiales se sabe que existe para poder ver a los sospechosos mientras se interroga y que haya observadores externos y tal, pero se ha utilizado en muchos sitios en los que en teoría era un espejo normal y corriente para espiar. Ya. Y incluso se han vendido espejos de estos con cámaras detrás para espiar en probadores y cosas así. Entonces, en fin, eso es un uso bastante malo. Desde luego de los sí. espejos. Es verdad que es un espejo muy particular. Es casi un uso malo de ese espejo en concreto. Claro, sí. Pero es verdad que si no es para cotillear, ese espejo como que tampoco es una cosa que pondrías en tu casa. No, en casa no, pero mira, hablando de lo de las dependencias policiales, hace poco, viendo la serie de Pubertad de Leticia Dolera, que no la he visto, pero me la has recomendado mucho. No haré yo spoiler, pero sí que hay un uso que no me había planteado yo de esos espejos, porque siempre que lo vemos en dependencias policiales es para reconocer al sospechoso. En este caso es para que una menor pueda testificar sobre algo que le ha ocurrido sin tener después que volver al juicio, de forma que ese espejo permite que ella hable con las personas formadas para recibir ese testimonio y que al otro lado, pues tanto el acusado como los abogados y tal estén escuchándolo para presentar sus preguntas, de forma que está relativamente protegida y reduce pues esa exposición que tendría que haber después en el juicio. Eso es un buen uso de esos espejos. Qué bueno, me gusta mucho, sí. Compensa bastante, ¿no? Efectivamente, sí. Estoy haciendo yo aquí casi la defensa de los espejos. ¿Cómo le hemos dado la vuelta? Cuenta, ¿qué más? Pues otra que me llama la atención. Hay algunas mirillas de rifles de tirador de larga distancia que también utilizan espejos para aumentar el tamaño de lo que se ve. Y un uso también en los rifles bastante particular son espejos girados 45 grados que sirven para apuntar a través de una esquina sacando solo la mano con el rifle y no tener que asomarte.
Como estos catalejos de series de niños pequeños que se asomaban a la tapia efectivamente para mirar al otro lado, solo que sí. con malas intenciones. Claro. De hecho, también es verdad que la mayoría de veces que se han utilizado este tipo de... En mi cabeza se llaman periscopios, pero no estoy muy seguro. Para mí es un periscopio. Creo que sí, ¿no? Aceptamos. Sí. Pues es verdad que eso también se ha utilizado bastante para espiar, entonces es un uso, regulero. No te veo tampoco muy convencido en general. ¿Qué más hay? ¿Tienes algún otro crimen cometido con espejos? Bueno, aparte de las mogollón de estafas que se hicieron, particularmente en sesiones de espiritismo durante el siglo XIX, en este auge que tuvo. ¿Cómo? A ver, quiero decir, ¿qué relación tiene el espejo con el espiritismo? Bueno, por un lado, es como que había dos grandes tipos de estafas, ¿no? Por una, la de los espejos de una sola dirección. En esos espejos, si pones algo con suficiente luz en el lado, digamos, del que ves a través, no sé muy bien cómo explicarlo. Vale, el lado que tiene visión. Eso es. Vale. Si pones una luz suficientemente potente, esa persona que está ahí detrás, o lo que sea que hay ahí detrás, se ve pero de manera muy fantasmagórica, se ve como muy tenue. Vale. Entonces como que se sobreexpone sobre la imagen que tú ves reflejada. Y esto se utilizaba con una persona que actuaba y que normalmente era una persona muy mayor o que vestía como un fantasma, se supone que te contaba secretos sobre tu vida futura y no sé qué, y eran fantasmas atrapados en el espejo. Vale, o sea, estafas de mediums, eso es. Versión espejos. Claro, y el rollo es que tú lo ves de manera muy realista, porque realmente tú te ves a ti reflejado en una sala y de repente aparece alguien a tu lado. Claro. Que, en fin. Y además, si tú te miras, no lo ves. No hay nadie, eso es. Es buenísimo. O sea, la maldad de todo esto es importante. Y luego otra que consistía en proyectar la imagen de una persona sobre un montón de humo. Entonces es una imagen fantasmagórica porque lo que tú estás viendo es la proyección directamente sobre el humo. Vale. Y esto que se ha utilizado también mucho en ilusionismo. De hecho, en la película El ilusionista sale en el show final cómo hacen esto. Pues esto mismo se hizo diciendo que eran fantasmas que revelaban secretos del público y tal en las mismas sesiones de espiritismo que bueno. Claro. ¿Alguna más? No, yo creo que no. Si te parece, vamos a pedir que opinen desde la pecera y que emitan un veredicto. Venga. Finalizadas las alegaciones, pedimos a nuestro jurado que emitan un veredicto. Sí, espejos sí. Ojo, oye, con bastante... es unánime, Sí. Todo el mundo, bueno, pues ha habido una buena defensa. Parece ser que no importa el uso de los espejos intención de grabar lo que no deben grabar, que no importa disparar a través de una esquina, ¿no? Sí. Y apuntar a través de ella, bueno, está bien. Y las estafas también nos dan un poco... Ya, pero es verdad que las estafas se ha quedado en cosa de la historia. Sí, afortunadamente. Aprobamos los espejos. Está bien, no te diré yo que está mal, porque como hubiéramos cancelado aquí los espejos, nos quedamos sin programa. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos hablando de ellos? Nos vendría regular, la verdad, sí. Y yo no tengo muchas más críticas para alargar una hora. Pablo, muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros. Levantamos el juicio. Sí. Laura, muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Te lo agradezco mucho, hombre. Es que vamos a hablar de espejos, que creo que es algo que tiene que ver con tu sección. Hombre, se ha hablado mucho de espejos. Hombre, y menos mal que ha salido positivo el juicio. Sí, porque claro. Yo llevo más de un año trabajando en la estabilidad del espejo de un telescopio. ¿Y qué tal se da? Pues es complicado, porque al final en un telescopio el espejo es lo más importante, entonces hay que tener muchísimo cuidado que todo funcione. Es verdad que tiene que funcionar todo, la cúpula, la instrumentación, pero si al espejo le pasa algo, te has cargado el telescopio. Teniendo en cuenta cómo es el proceso de investigación científica y que la frustración emerge en muchos momentos, supongo que tú podrías haber sido perfectamente la fiscal del juicio. Ha habido muchos momentos en los que querrías que no existieran los espejos. No, para nada. No llega tanto. No, hombre, es que es increíble lo que se ve con los telescopios gracias a los espejos. Pero yo traigo literatura, que esta vez sí. Esta vez he traído varios libros porque los espejos tienen una cosa muy bonita y es que permiten mucho la imaginación en los textos literarios, así que esta vez sí que voy a unir literatura con ciencia. Y de lo primero que quiero hablar es de cómo le atormentaban a Borges los espejos. Nos acecha el cristal. Si entre las 4 paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. Todo acontece y nada se recuerda. En esos gabinetes cristalinos donde, como fantásticos rabinos, leemos los libros de derecha a izquierda.
Hay que reconocer que aquí en Serendipia somos fans de Borges, lo hemos traído ya varias veces. Sí, varias pero veces. Es que se presta mucho. Hablas del infinito, ahí está Borges. Hablas de espejos, ahí está. Y además lo relaciona, porque es esto de poner un espejo frente a otro y ver infinitos reflejos. Infinitos reflejos, sí. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa. O sea, podemos entender un espejo como mucho más que una superficie plana, brillante, que nos devuelve una copia casi simétrica de lo que estamos viendo. Y aquí quiero yo indagar un poco en lo que significa la simetría. ¿Vale? O sea, matemáticamente una simetría pues son los elementos de un conjunto, de una cosa que quedan invariantes bajo una transformación, que puede ser una rotación, una traslación. En este caso, cuando estamos con un espejo, lo que queda invariante es la posición respecto a un eje, y ese eje es el espejo. De manera que todo lo que está a una distancia d del espejo se ve reflejado, se ve al otro lado a la misma distancia. Vale, o sea, nos da la sensación de que al otro lado del espejo, a la misma distancia que estamos nosotros de él, hay otra silueta. Hay otro yo. Claro, donde permanecen todas nuestras características, ¿no? La colocación de los ojos, las proporciones, todo eso estaría igual respecto al eje de simetría que es el espejo. Que es el espejo. Vale. Y esto da la sensación de que hay una copia, de que hay otro mundo detrás del espejo que es simétrico, pero al mismo tiempo es al revés que el nuestro, ¿no? Porque vemos que nuestra mano derecha está en el lado izquierdo. Que las cosas están al revés. Pero esto es una falsa idea, porque en realidad el espejo no crea ningún mundo en ningún sitio. Claro, hasta ahí llegamos. Bueno, hasta ahí llegamos, pero no es tan sencillo de entender, porque en realidad lo que hace el espejo es reflejar. O sea, es una propiedad de la luz. Claro. Por eso, muchas veces, el reflejo no es justo lo que se ve enfrente del espejo, sino que depende de nuestra posición y nuestro ángulo de mirar. Por eso hay cosas que no podemos ver, digamos, de manera directa, y sí las podemos ver a través del espejo por justo ese ángulo y ese reflejo que hace el espejo de la luz. Claro, eso tiene todo el sentido, es lo que decías, pero creo que a veces nos cuesta entenderlo, que no solamente es que el espejo refleje lo que tiene justo delante, sino que si yo me voy moviendo, da la sensación de que el reflejo cambia lo que refleja. Claro, que refleja. Por lo que el espejo no refleja nada, sino que es el espejo junto con la luz, nuestra posición. Junto con tu posición, el ángulo en el que tú miras, o sea, es algo mucho más complejo. No es que aquí hay una realidad y en el otro lado hay otra que es idéntica, claro, y allí ocurren cosas que son diferentes que las que ocurren aquí. Pero aunque sepamos que no hay un mundo detrás del espejo, a veces asumimos que funciona de maneras que parece que van en esa línea, ¿no? Que parece que sí que tengan esas propiedades fantásticas. Claro, y entonces ahí es lo que le atormentaba a Borges, también, porque es como, allí hay otro mundo que es idéntico pero no, es simétrico pero no, y la gente ahí está leyendo al revés, ¿no? Porque están leyendo de un lado a otro. Pero es que hay una persona que indagó muchísimo más en esto del mundo detrás del espejo, y esa fue Alicia, en Alicia a través del espejo, que para aquellos que no lo sepan es la segunda parte y menos conocida de Alicia en el País de las Maravillas. En este caso, la niña accede a un mundo mágico increíble donde suceden muchas cosas, en lugar de atravesando la madriguera de un conejo blanco que tiene guantes, esta vez lo hace atravesando un espejo que hay en una chimenea del salón de su casa. Entonces Alicia empieza a notar todas las cosas de las que habla Borges. Lo primero que ella se pregunta es, que ella nota, es que las cosas que no se reflejan, como la espalda de algunos objetos que hay en su salón, son diferentes. Entonces hay un reloj que está en su salón de espaldas al espejo y ve que la parte de delante donde están las agujas, en lugar de agujas hay una cara. Entonces empieza a plantear que qué habría si se va fuera del salón, donde ya el espejo no puede reflejar nada. Si sale de todo lo que el espejo reflejaba en un primer momento. Claro, si ese mundo, esa realidad de la que hablaba Borges al otro lado, es la misma. De hecho, ella tiene un problema también porque se da cuenta que los libros están como escritos raros, que no logra leerlos, ¿no? Y se acerca otra vez al espejo a ver si logra leerlos. Pero bueno, ella decide salir al jardín. Y cuando sale al jardín se da cuenta que es otro sitio, que no es su casa, que es otro lugar. Y sí que aquí el autor, que además es matemático, indaga todo el rato está el tema de los espejos. Entonces hay cosas de esto de que las simetrías y las cosas están al revés. La niña está totalmente perdida, no entiende nada de lo que está ocurriendo, intenta llegar a un sitio y no llega, y entonces le empiezan a hablar unas flores y le dicen, ¿por qué no pruebas a ir en dirección contraria? Ajá.
¿sabes? Y ella dice, bueno, menuda tontería. Pero como ya no es capaz de llegar, dice, bueno, voy a hacer lo que me han dicho las flores. Y llega en dirección contraria, llega a donde quiere llegar, ¿no? También hay otro momento, un poco así por reflejar todo lo que muestra la novela sobre los espejos. Hay un momento que aparecen 2 gemelos, tararí, tarará, que también son gemelos, pues todo el tema de las simetrías, de si son idénticos, no son idénticos. Y hay un momento que hacen llorar a Alicia porque le dicen que ella no es real. Porque es un reflejo. Claro, porque para ellos es un reflejo que está al otro lado y le dicen, no puedes llorar porque tú no eres real. Y entonces ella dice, que yo sí soy real y tal, y sigue llorando porque es fantástico porque efectivamente Lewis Carroll tiene un conocimiento muy profundo de matemáticas y de otros ámbitos, que luego en lo personal da para una sección de FIF. De FIF, eso te iba a decir, exacto. En lo personal que lo haga que... Fotos de niñas, vamos a dejar temporalmente eso al lado un momentito, hay que recordarlo, pero al lado, y... creo que justo eso que comentas de si es real aquello que hemos reflejado ha dado mucho de qué hablar, porque hay que entender a qué le atribuimos esa característica de real en la ciencia. Sí. ¿Es real el reflejo? El reflejo es real. ¿Es real ese yo que parece que me muestra el espejo? No, soy yo. El que atormentaba a Borges. Lo que es real es el espejo, el reflejo que hay en él y la luz que incide. Sí, y mira, he traído una teoría que me he inventado yo, la voy a llamar la teoría de Laura, basada en el libro de Alicia en el País de las Maravillas. En Alicia a través del espejo, perdón. Entonces, yo creo que Alicia no atraviesa un espejo plano. Vale. ¿Vale? Y me explico. Todo lo que hablamos de la simetría perfecta es porque estamos hablando de espejos planos. Pero cuando los espejos tienen alguna curvatura, como es el caso de los espejos también de los telescopios, las propiedades físicas cambian. O sea, si nosotros tenemos un espejo cóncavo, por ejemplo, que podría ser... Una cuchara. Eso, justo iba a decir una cuchara. Además, una cuchara es algo que todo el mundo tiene en casa, se puede mirar en una cuchara. Cuando la miras por la parte honda, ¿no? Sí, por la parte por donde coges la sopa. Eso es. ¿Vale? Ahí tú cuando te miras no te ves como te ves en el espejo, ¿no? Te ves más grande, te ves deformado, parece que estás más cerca. Y según la distancia, a veces estás al revés. Eso te iba a decir. Y a partir, todo lo que pasa es que la luz llega a la cuchara, se refleja y va todo a parar a un punto que se llama foco matemáticamente. Pero si empezamos a ver las cosas detrás del foco, ya las vemos invertidas. Que esto es lo que pasa con la cuchara. Prueben en casa. Pueden coger una cuchara y verse. Sin embargo, si le das la vuelta a la cuchara, la ves por la parte convexa, ocurre lo contrario. Los objetos parece que se alejan, que son mucho más pequeños. Entonces yo creo que Alicia no atraviesa un espejo plano, sino curvo por justo esto que ocurre aquí. Bueno, en mi país, dijo Alicia aún jadeando, si corres tan rápido durante tanto tiempo, sueles llegar a algún otro sitio. Un país bastante lento, replicó la reina. Aquí hay que correr todo lo posible para permanecer en el mismo lugar. Para llegar a otro sitio hay que correr el doble de rápido. Claro, qué bueno. La hipótesis de la reina roja, que además ha habido mucho en biología sobre ello, de especies que simplemente para sobrevivir tienen que cambiar al mismo ritmo que sus presas y sus predadores. Claro, bueno, o socialmente también, ¿no? Que si queremos estar en la misma posición, en realidad tenemos que seguir siempre estudiando porque claro, si no nos quedamos... Reinventarnos. Claro, hay que reinventarse todo el rato. Pues yo creo, por esta frase, que... bueno, y hay más en el libro, pero yo creo que por esta frase pienso que Alicia no ha atravesado un espejo que era plano, sino que es curvo porque las propiedades físicas a las que ella está acostumbrada en su mundo no están ocurriendo igual. Y precisamente no están ocurriendo igual porque la luz, que al final la luz viene a ser todo, no se comporta de la manera que ella está acostumbrada. Bueno. Y los objetos, pues parecen más pequeños, parecen más grandes y el tiempo y el espacio está cambiando por esa curvatura. Me encanta. Te voy a comprar la hipótesis y te la voy a comprar tanto que te voy a pedir que te quedes, porque tenemos ahora la tertulia y quiero que participes. Me gustan a mí mucho las tertulias. Sí, venga, pues te unes. Muchísimas gracias. Laura, antes de continuar, charlar, pues darle pie a esta tertulia, hay una pregunta que quiero hacerte y es, ¿tienes un lado bueno, un perfil bueno? Yo tengo 2 lados buenos. Los 2 buenos. Hombre, ninguno es malo, mira.
Pues te teníamos que haber situado entonces igual en la mitad de la mesa, porque hemos aprovechado que tenemos ahora una tertulia de 3 para presentar a Pablo Rubio, que es médico, neurólogo y profesor de anatomía y embriología humanas en la Universidad Autónoma de Madrid. Pablo, ¿te hemos sentado bien? ¿Tienes un lado bueno, uno malo? Desconozco cuál es mi lado bueno y malo, pero yo creo que en cualquiera de ellos va a servir. Sin duda. Y además te hemos puesto en el centro, así que podemos elegir. Efectivamente. Por la simetría. Eso es. Claro, lo pregunto en parte por lo de las simetrías. Vamos a entrar en preguntas un poquito más profundas, pero ya que estábamos hablando de espejos, digo, hablemos de el caso de nuestra simetría. Cuando nos miramos al espejo, da la sensación, a priori, de que somos muy simétricos, muy perfectitos. Pero hay cositas que a veces son distintas, ¿no? Nos miramos de un lado de la cara, nos miramos del otro, y perfecto no es. Y esto me lleva a la pregunta. Sin embargo, bastante simétricos somos para lo que podía haber sido. Quiero aprovechar, tú que eres conocedor del mundo de la embriología, ¿cómo hace esa masa de células para coordinarse y que un lado sepa cuánto y en qué dirección tiene que crecer para que no tenga yo una oreja de 1 metro y otra de 50 centímetros? Efectivamente, pues muy pronto cuando estamos en el útero de nuestras madres, muy pronto, enseguida en la segunda, tercera semana, ya eso se sabe. Y ya se sabe qué lado es derecho y qué lado es izquierdo. Y a partir de ahí, pues las cosas suceden bastante autónomamente. En verdad, mientras nos estamos desarrollando, la coordinación entre un lado y otro es bastante escasa. Y lo que sucede es que, bueno, pues se despliega el programa genético que tengamos, que es igual en un lado y en otro precisamente porque tenemos una simetría bilateral, como la mayor parte de los animales. Entonces, muy pronto en el desarrollo, pues hay una zona justo en la línea media que señaliza y que a partir de ahí se van a estar desarrollando pues todos los tejidos. Entonces, como las señales de esa línea media difunden hacia un lado y hacia otro de una manera simétrica, pues vamos a ser simétricos. ¿Y cómo se entera un lado y otro de qué le está pasando al otro lado? Pues probablemente, no se sabe muy bien cómo, pero probablemente no lo sepan. Está bien, entonces la respuesta es todavía no lo sabemos del todo. Todavía no lo sabemos del todo, pero probablemente mi lado derecho y mi lado izquierdo no lo sepan. Se desarrollan simplemente porque están genéticamente muy regulados muchas cosas, el número de divisiones celulares, etcétera. Entonces al final se consiguen que los dos lados sean casi exactamente iguales. Podemos pensar, por ejemplo, en el caso de los gemelos. Los gemelos tienen el mismo genoma, no hay posibilidad de interacción entre ellos y salen casi iguales. Claro. Podríamos pensar entonces que es más parecido a fabricar 2 relojes que funcionan muy perfectamente en un punto, llevártelos a puntos contrarios del globo y van a seguir sincronizados. Efectivamente. Podemos pensar que sí, efectivamente van a seguir sincronizados porque el programa que van a desplegar las 2 mitades del cuerpo es similar. Por así decirlo, nuestro lado derecho es gemelo de nuestro lado izquierdo. Has hablado de la línea media, o ahora nos cuentas un poco, que me da la sensación de que tal y como lo explicabas es casi como una capital de la cual irradia pues esas direcciones y esas instrucciones. Sí, efectivamente. En la línea media, muy pronto en el desarrollo se establece dónde está. Pasamos de tener una simetría radial, en el que no sabemos qué es anterior, qué es posterior, qué es un lado, pero muy pronto en la tercera semana a principios, pues la parte posterior del embrión ya se observa que hay una pequeña diferencia y eso va a ser posterior. No es que esa supiéramos antes que es la posterior, es que al ver esa diferencia sabemos que es posterior. Y esa pequeña diferencia, que es la línea primitiva, está en la parte posterior del embrión. En la región anterior también hay otras estructuras, pero ahí hay que hacer estudios pues más finos pues para detectar determinadas moléculas o expresión de genes para saber qué es anterior. Entonces eso marca la línea media y a partir de ahí hay células que secretan distintos factores que van a servir como una especie pues de moneda o de contraseña para que unas células, las que están más bañadas por esos factores, se comporten de una manera, las que están más lejos de esos factores se comporten de otra manera. Que estos factores hablaríamos de sustancias, moléculas, proteínas que difunden al medio y que van a desencadenar pues que se expresen unos u otros genes al final. Claro, Laura, nos estás escuchando, que desde la matemática esto igual os pilla lejos, en la carrera desde luego en biología no disteis. No, yo biología no di, me está pareciendo increíble que el cuerpo sepa sin saber bien cómo, lo que hay que hacer y que desde esas etapas tan tempranas ya se desarrollen 2 manos, o sea, todo. Claro, en matemáticas es muy distinto. Tú tienes una función
que te dice desde dónde va un punto a otro y tienes el eje clarísimo de simetría o, bueno, pues si es una rotación, es una traslación. Claro. O sea, está todo muy reglado. Habéis creado unas herramientas, introducís ahí la información adecuada y obtenéis lo que estáis buscando. Claro, eso es. Eso es muy interesante porque cuando hablamos de esa diferencia con cómo ocurren las cosas en un embrión, tenemos el caso de top-down y bottom-up, ¿no? De distintas formas de organización. Vosotros, como ingenieros casi, pues diseñáis esas herramientas con una cabeza, ¿no? Que está diciendo esto es así, esto es así, y obtenéis el resultado, pero aquí no hay una agencia, ¿no? Hay una serie de instrucciones inconscientes, muy básicas, de las cuales va emergiendo la complejidad. Efectivamente, se empieza desde muy poco, pero es verdad que detrás hay millones y millones y millones de años de evolución, claro, en el que se ha puesto eso a prueba, y si algo sale mal, pues no va más adelante. Entonces al final está muy refinado. Pues quiero preguntarte por eso, ¿qué pasa cuando algo no sale del todo bien? Pero antes voy a aprovechar para hacer otra pausa y escuchar este sonido. Muy musical, aparentemente nada relacionado con ciencia, pero es una comunión entre ambos mundos. Es una actividad, pues, artística, lógicamente, donde se ha cogido una imagen de un embrión, se le ha dado datos a las distintas posiciones de sus tejidos, se les ha asignado tonos y ahí estamos escuchando un poco el resultado, ¿no? Parte que está tocado con viento en función de la estructura a la que representa, parte tocado con cuerdas, y lo que quiero ejemplificar con esto es la enorme complejidad de la que estamos hablando. ¿Cuántos sonidos, cuántos tonos? Y eso es lo que está ocurriendo ahí. Raro es que en algún momento no se trunque, ¿no? Efectivamente. Cuéntanos un Pues poco, ¿qué pasa? A veces sale mal. Bueno, referente a las asimetrías y a las asimetrías patológicas, pues la mayoría es porque ese grado de número de divisiones celulares que hay pueden salir mal. Entonces hay una parte del cuerpo pues que puede tener un tamaño muy diferente a otras partes del cuerpo. Es verdad que son síndromes raros, cada uno en concreto son síndromes raros, pero por ejemplo está la hemimegalencefalia, en el que la mitad de un cerebro crece mucho más que la otra mitad. ¿Y por qué? Porque hay un fallo en la regulación del ciclo celular, de la división celular. Son genes que fallan ahí y que luego también a veces son los que están alterados en el cáncer. ¡Ostras! Anda. Hay un caso más de biología que siempre me ha llamado mucho la atención, y es organismos que expresan un sexo en un lado del cuerpo y otro distinto en el contrario. Porque, o sea, de todo esto es que no Sí, sabía eso nada. Es peculiar. Pájaros, mariposas, es muy peculiar. Sí. Ostras. O sea, que me está encantando. Tú estás de público estoy aquí, hoy. sí, me han puesto de tertuliana y estoy de público, estoy encantadísima. No, pero es verdad que es algo que en humanos no conocemos, ¿no? No hay casos parecidos. En humanos que yo sepa no conocemos y que sea habitual. Es verdad que bueno, puede haber a veces mosaicismos que se produzcan por fusión temprana de embriones. Entonces no sé si algún caso puede haberlo en el que vayan unas líneas que sean un tipo u otras líneas que sean otras. ¿Y gente que tiene un ojo de un color y el otro de otro? Sí, pero eso es porque lo que da color a los ojos son unas células que tienen que migrar y llevar un camino pues bastante largo hasta que llegan al iris. Vale. Y a veces falla esa migración en un lado, o falla la inervación que produce eso, la inervación simpática del ojo que produce en ese caso, y entonces pero bueno, sería un ejemplo de asimetría en el que o bien primariamente porque no han migrado todas esas células, o porque hay una alteración después de la inervación, se modifica el color de los ojos. Sí. Lo otro que puede ser más frecuente, hasta el punto de no ser ni siquiera patológico, es que tengamos una pierna un poco más larga que otra, ¿no? Eso ya es Efectivamente. Eso habitual. Probablemente, si nos midieran a todos bien, pues probablemente tendríamos una pierna, una extremidad más larga que otra. Tú no, tú estás libre. Seguro que sí, que tengo una más larga. Hablábamos antes con Pablo al principio de los interferómetros para medir diferencias de longitud muy mínimas. Pues si pudiéramos utilizar un interferómetro para medir nuestros miembros, casi seguro que en alguna fracción de milímetro ahí hay diferencias. Y hemos hablado de aquellas asimetrías patológicas, pero
hay otras que están ahí y está bien que estén ahí. Si nosotros nos abrimos en canal, encontraremos que por mucho, no te asustes, por mucho que por fuera tengamos una simetría perfecta... No me va bien. No, pero el corazón está desviado, está en un lado, efectivamente, por ejemplo. está desviado. ¿Esto cómo se coordina de esa manera? Porque, como comentabas al principio, desde esa línea que hay en el centro, desde la que más o menos va radiando esto, y células que se separan cada una con sus ritmos y su programación, debería ocurrir más o menos lo mismo en un lado y en otro, pero tenemos un corazón y está a la izquierda. Y un hígado y está a la derecha, y el un bazo páncreas está a la izquierda. Efectivamente, los órganos internos, y que precisamente vienen de una estructura que es en principio impar y que está en la línea media. El tubo digestivo se forma en la línea media, el corazón se forma en los lados pero se fusiona en la línea media, entonces pasan de estar en una posición central a estar desviados, por así decirlo, hacia un lado o hacia el otro. Hay una asimetría y de hecho pues hay mecanismos para que ese cuerpo con simetría bilateral rompa esa asimetría y se convierta en asimétrico, específicamente para algunos órganos solo. Quiero que escuchemos esto. Estamos escuchando el latido de un corazón en una ecografía, o sea, estamos hablando de muy en los primeros momentos. Como has dicho, hay un momento dado, que como es el nuestro, ¿no? En nuestro caso, que tenemos ese corazón ya desviado en uno de los dos. Pero cuando surge, cuando esas primeras células se empiezan a organizar, se forman las cámaras, comienza el bombeo, ¿ya tiene cierta predisposición hacia un lado? Pues justo cuando comienza el bombeo, que es en el día 21-22, bien, es verdad que es un bombeo un poco distinto al que tenemos ya luego más adelante en la vida fetal o en el adulto. En ese momento está básicamente la línea media, pero si nos fijamos ahí probablemente en la expresión de algunos genes, vamos a ver que algunos de ellos, factores de transcripción, que son los que gobiernan la expresión de otros genes que se van a dar en el cuerpo para que se desarrolle, pues ya hay una asimetría. Y en el lado izquierdo pues se expresan algunos factores de transcripción que no están presentes en el lado derecho o que son distintos. Entonces ya hay algo que indica que el corazón pues tiene que de alguna manera doblarse de una manera particular, que curiosamente, aunque lo tenemos en la izquierda, se dobla hacia la derecha. Claro. Joder, esto me parece muy curioso porque al final un embrión no deja de ser algo de milímetros. Bueno, y ahí ahí probablemente cuando estemos hablando de eso, pues no me acuerdo ahora mismo del tamaño, pero ni de milímetros. Sí, alrededor de un milímetro, 2 milímetros. Ahí es día 21, es nada, es pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito. Somos en ese momento, aunque ya nuestro corazón, día 21 ya está latiendo. Pues me parece increíble. Y una pregunta necesaria que tengo que hacer en este caso es, ¿qué pasa con aquellas personas, y esto yo creo que te puede parecer interesante, Laura, que tienen el corazón en el otro lado? Que esto también ocurre. Eso también ocurre, sí. Es raro. Tú ve tomándote primero las pulsaciones, miras en qué lado lo tienes. Yo creo que lo tengo aquí, en el izquierdo. Es raro, pero ocurre, efectivamente. Puede tener que todos estos órganos que estén totalmente cambiados en espejo y que el hígado lo tengamos a la izquierda, el bazo a la derecha, el corazón orientado hacia la derecha, sí, todos en bloque. Eso sucede muy raramente. Y, las personas que tienen este tipo de simetría, ¿tienen algún tipo de problema o pues su cuerpo funciona igual, pero al revés, en espejo, no sé cómo decirlo? No, lo siento pues si no es el término igual. correcto. En la mayoría, depende un poco de lo que lo haya causado. En la mayoría de los casos no lo saben y a lo mejor al hacerse de adultos o de niños, cuando sea una prueba de imagen, pues ven que las cosas están invertidas. Anda. Porque hasta entonces pues están en estados sanos. Es verdad que a veces hay enfermedades debajo que provocan ese cambio del lado de las cosas. Entonces, en los casos, pues pueden tener otras manifestaciones. Claro, que es más bien por otra cosa. Yo recuerdo que en la carrera nos hablaban del situs inversus. Ese es el situs inversus. Es que acabo de darme cuenta que eres médico. Yo a veces me olvido. Hay ocasiones en las que me olvido. Digo, ¿cómo sabe tanto, Ignacio? Y luego, claro, es que yo no he estudiado matemáticas. Luego le damos la vuelta y hacemos la tertulia de las simetrías de Emi-Nether y todas las implicaciones. Y ahí me explicas. Y como en algunas de las enfermedades que podían estar de base, había afección de cosas que no te esperas, como puede ser los cilios, que permiten mover el moco, ¿no? Y... Efectivamente, claro, el síndrome de Cartagena, no sé si te acuerdas de ese nombre, pero claro, una de las cosas que causa el situs inversus es el síndrome de Cartagena, es una inmovilidad de los cilios. Y viene porque muy al principio, en la tercera semana de desarrollo, ¿cómo se sabe que es derecha e izquierda? Porque hay unos cilios que baten y crean una corriente del líquido amniótico hacia la izquierda. Y entonces la izquierda detecta ese movimiento, ese flujo, y ya sabe que es izquierda. Desencadena un programa genético para decir, este lado es izquierdo. Entonces, cuando esos cilios no baten, ¿qué pasa?
Pues que en la mitad de los casos los órganos están en su posición normal y en la otra mitad están en la otra posición. Han caído más o menos al azar en uno y otro. Pues Pablo, muchísimas gracias por habernos aclarado estas cuestiones de espejos que no sabíamos que teníamos dentro de nosotros. Muchísimas gracias. Moure oye voces. Hoy estás bailando y, aunque siempre dices que es por obligación de Bea y lanzas culpas fuera, diremos que hoy Bea no están ni Bea ni Amanda y les mandamos un abrazo. Les mandamos un abrazo enorme, pero yo he sentido dentro de mí a Bea diciéndome, Moure, baila. Claro, baila. Te lo he implantado ya. Claro, y digo, si no luego me echa la bronca, además que es gusto. ¿Dirías que has oído voces, en concreto, la voz de Bea? He oído la voz de Bea. Sí. Moure oye voces y oye voces de nuestra estupenda Bea Polo. Y de los oyentes. Pues sí. Y antes de nada decirte que a mí de pequeño me daban miedo los espejos por culpa de las pelis del muñeco diabólico, porque él trabajaba mucho eso de que alguien cerrase el armarito del espejo del baño y estuviera detrás. Y vivía acojonado. Oye, pero eso cinematográficamente tiene su truco, para hacerlo. Es complicado, es complicado. Las escenas de espejo son chungas. La de Contact, la clásica. Quería decir esa también. Sí, la de cuando va a coger la medicación para su padre. Es increíble la escena, cinéfilos, lo que quieras. Sí, venga. Audio de los oyentes. Audios de oyentes, venga. Tío, estoy muy rayado. Prepárate, ¿eh? Es que el otro día me di cuenta que hay hermanos gemelos que tienen la raya del pelo a un mismo lado y otros, que no me preguntes todavía por qué, la tienen al otro, ¿sabes? Y no sé, me estaba planteando si es que hay una versión maligna al otro lado del espejo o no sé, ¿sabes? Te estaba hablando por eso. Quiero que me digas si esto es real o es que me estoy volviendo loco. Los gemelos del revés de Stranger Things o algo así, ¿no? Hay dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿esto ocurre realmente? Y la segunda, ¿hay todo un mundo maligno al otro lado del espejo? Si quieres podemos responder a la segunda primero, que es más fácil, ¿no? ¿Cuál? ¿Si hay un mundo maligno? Claro. Pues supongo que no. Suponemos Digo que no. yo que no, Bien. vale. Pero la de los gemelos... Esto es una cosa que me encanta, que son los gemelos simétricos o gemelos especulares, que está muy relacionado con lo que habéis estado hablando en la tertulia sobre desarrollo embrionario, ¿vale? Para entender qué son los gemelos especulares, que son gemelos que son la imagen especular del uno del otro, ¿vale? Pues el rasgo típico es raya del pelo al otro lado. Entonces, primero hay que entender que los gemelos se forman porque un óvulo es fecundado por un espermatozoide, forma un embrión y luego ese embrión se divide en dos. Entonces han sido el mismo organismo y por eso los gemelos son clones, son genéticamente idénticos, son igualitos. ¿Qué pasa? Que esta división del embrión se puede dar entre el día 1 después de la fecundación y el día 12. Pero es que como habéis hablado en la tertulia, en torno al día 8, 9... Pasan cosas. Se empieza a formar la simetría del embrión, empieza a adquirir su lateralidad. Entonces, pues células que están destinadas ya a formar partes que están en el lado izquierdo, como podría ser el corazón, pues ya empiezan a desarrollarse y células que van a formar partes del lado derecho, como el hígado, pues también van adquiriendo esa identidad. Entonces, si el embrión se divide después de que se haya producido esta lateralización, pues cada lado tiene que reconstruir el lado contrario y entonces en cada uno de esos gemelos va a haber partes que van a estar en un gemelo en un lado y en otro en otro. Qué bueno, es como si al caerse de la cola de la lagartija, no solamente la lagartija desarrollara una cola nueva, sino que la cola desarrollara su lagartija correspondiente. O mejor aún, que la lagartija del muñón de la cola sacase otra lagartija entera y fueran como dos siameses. Una cosa muy rara, ¿no? Claro, porque hacen espejo respecto a ese corte. Exacto, hacen espejo respecto como si lo pegaran en el espejo ahí. Eso es lo que les pasa a los gemelos simétricos. Y les pasa con la raya del pelo, pero también, por ejemplo, les pasa con los problemas oculares. A veces cuando son pequeñitos y hay uno que tiene el ojo derecho vago, el otro tiene el izquierdo, entonces luego van a la guardería cada uno con el parche a un lado. Es igual un poco cruel decirlo, pero es muy adorable. Es muy cookie, pobrecitos. E incluso no se dan todos los gemelos simétricos, pero en algunos hay uno de los gemelos que tiene el corazón a la derecha y los órganos en espejo. A veces solo tienen el corazón a la derecha y los órganos no son en espejo, a veces las dos cosas, a veces solo los órganos. Depende un poco del momento en el que se haya producido esa división, porque el embrión no se lateraliza de golpe, sino un poco a poco. Complicadísima la embriología, ese es el resumen. Sí, que es tremendísima.
Y entonces existen, este es el motivo. Existen y los reconoceréis por la raya del pelo, porque eso sí que sucede casi siempre en los gemelos especulares. Cada uno la tiene para un lado. Bien, no es que sean malignos. Muy No bien, son malignos. nos quedamos tranquilos. Segunda pregunta. Venga, segunda. ¿Por qué los espejos invierten la imagen de lado a lado y no de abajo a arriba? ¿No deberíamos vernos al revés? Como haciendo el pino, claro. ¿no? A ver, la razón por la que los espejos invierten de lado a lado y no de abajo a arriba es porque los espejos no invierten lado a lado. Pero esto soluciona solo parte. Ahora tienes que construir qué es lo que realmente está ocurriendo. Es que mira, primero para que lo frente. entienda la gente hay que hacer un poco ejercicio mental, ¿vale? Imaginaros que estáis delante de un espejo, que es algo fácil de imaginar por cualquiera, y levantas tu mano derecha. Tú te ves en el espejo y te parece que ese señor, ese reflejo que tienes ahí, parece que está levantando la izquierda, porque nos imaginamos rotando. Pero en realidad, ahora vamos a seguir con el ejercicio. Tú coges y ahora con esa mano derecha lo que haces es apuntar con tu dedo hacia la derecha. Vale. Tu reflejo está apuntando hacia la derecha. Claro. No está invertida la imagen. Sin embargo, si tú ahora con el dedo lo que apuntas es hacia el propio espejo, hacia tu reflejo, ahí sí que cambia la dirección, porque el reflejo de tu dedo señalando al espejo, el reflejo te está señalando a ti. Ahora, es decir, el espejo lo que hace es invertir de adelante a atrás, de dentro a fuera, no de lado a lado. ¿Por qué nos da la impresión de que está invertido de un lado a otro, que se invierte la lateralidad del espejo? Pues en realidad esto sucede por la forma que tenemos nosotros de interpretar la imagen. Porque cuando tú te miras en el espejo con tu mano derecha levantada, para entender la imagen, tú siempre mentalmente como que te giras a ti mismo. Dices, me giro. Entonces, claro, como te giras mentalmente, dices, no, la mano no es la misma. Es otra. Pero eres tú el que está girando la imagen. Y esto se entiende muy bien, por ejemplo, con las camisetas. Tú tienes la típica camiseta que pone una palabra, Lo que ¿no? sea. Una marca, que no, Adodis pone, ¿no? Por ejemplo, pone un eslogan Adodis. gracioso. Tú la tienes en el perchero y tú lees Adodis, pero cuando te la pones y te miras en el espejo, está invertido. ¿Por qué? Porque en realidad tú has dado la vuelta a la camiseta. Si tú metes la cabeza por debajo de la camiseta y se transparenta y lees lo que pone, Adodis está al revés. Por eso en el espejo lo ves al revés, le has dado la vuelta tú. Adodis al revés es Sidoda. Sidoda. No, igual no has elegido el mejor ejemplo, pero No es bonita. O sea no que está bien. Al final ni el espejo da la vuelta a la imagen de lado a lado, y al final lo que pasa es que somos nosotros los que nos rayamos y estamos interpretando ese espejo como si fuera una persona, lo que hubiera ahí al otro lado, sí, y dándole la vuelta cuando no es necesario. Claro, y esto además pasa porque como nosotros tenemos una simetría en un eje vertical, que también habéis hablado en la tertulia, pues tratamos de entender la imagen pues girándonos en esa línea, en ese eje vertical. Si nosotros, en vez de ser como somos, pues tuviéramos una simetría horizontal en la que de debajo del ombligo nos saliese otro abdomen, otro torso, otra cabeza dada la vuelta y unos bracicos que hacen de pierna, entonces a lo mejor nuestra mente lo que haría es dar la vuelta a la imagen del espejo como si hiciéramos el pino, pero no tenemos esa simetría. Explicas las cosas muy bien, pero a lo largo de esta última explicación, yo calculo que a los 5 segundos muchos de los oyentes han desconectado, salvo aquellos que igual no estaban del todo sobrios. Porque, claro, cuando empezamos a pensar, ¿cómo sería el cuerpo si la simetría fuera de...? Llegamos a conclusiones muy perturbadoras. Es chungo, American Horror History, o sea. Hace tiempo teníamos en Serendipias esa sección al final donde recomendaba yo alguna cosita, pero bueno, pues ha quedado un poco para los anales de la historia y ya está. Hoy sí que lo voy a recomendar, y es que nos planteemos este tipo de cuestiones de biología especulativa. Claro. ¿Cómo sería la humanidad si, por ejemplo, tuviéramos una simetría pentarradial como las estrellas de mar? Sí. Y llegaríamos a conclusiones interesantes. Imagínate que tuviéramos capacidad de ver, ¿no? Ojitos ahí alrededor. El cine, que sería una pantalla circular que rodearía totalmente... Jolino, o la tele sería como un casco que te pondrías encima, ¿no? Sería muy chungo. Pues esto da, bueno, para intentar quedarse dormido un día... Te pones a pensar en eso, construyes tu mundo. Es el peyote gratis de uno mismo, onanismo. Exacto. Peyote. Vamos a acuñar ese término y vamos a dejarlo aquí. Moure, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Y gracias también a Mariola, nuestra productora, a Alberto y a Luismi, técnicos que han hecho posibles este programa. Y dentro de estos agradecimientos finales que estamos empezando a incluir, pues a Newton, que de espejos había un rato, Emi Neder por cuestiones de simetría, y ya puestos, pues a Harvey Dent también. El buen espejo es el que no notas, ese que parece abrir un portal a otra dimensión, simulando una profundidad que su delgadez desconoce.
Porque si la superficie es perfectamente plana y lisa, para nuestro cerebro no existe ninguna diferencia entre el objeto real y su reflejo. Los colores, las proporciones, el movimiento, todo es igual. Nada permite que lo distingamos y no importa lo que sepamos sobre óptica o que conozcamos la naturaleza del fotón. El reflejo se vuelve a sentir como hace 10.000 años, cuando el interior de un vidrio de obsidiana parecía contener todo un universo paralelo, accesible solo a nuestros ojos.